La televisión en España siempre ha estado marcada por escándalos, pero pocos tan impactantes como el que ahora sacude a los cimientos del mundo del corazón. Lo que durante años pareció ser un programa de entretenimiento, una ventana al glamour y las intrigas de los famosos, escondía una verdad aterradora, un entramado de corrupción, tráfico de información policial y oscuros secretos que salpican a algunos de los rostros más conocidos de la televisión. Durante casi una década, la maquinaria de Sálvame, el programa que redefinió la prensa rosa en España, operó con un acceso privilegiado a información que nadie más tenía. Datos confidenciales, antecedentes policiales, direcciones privadas. Todo circulaba por un sistema clandestino donde un agente de la Policía Nacional se convirtió en la fuente más valiosa de un negocio sucio y lucrativo. Pero, ¿cómo pudo suceder esto durante tanto tiempo sin que nadie lo detuviera? La respuesta se esconde en una red de poder, dinero y lealtades inquebrantables. El protagonista de esta historia, Gustavo González, no era solo un colaborador televisivo. Era la pieza clave de un mecanismo de espionaje que obtenía información de manera ilegal y la transformaba en contenido explosivo para la televisión y la prensa escrita. Junto a él, un policía, Ángel Jesús Fernández Hita, accedía sin escrúpulos a bases de datos policiales, extrayendo información privada de al menos 182 famosos, filtrando sus secretos más oscuros a cambio de dinero. El escándalo no termina ahí. Directivos, periodistas y productores de Sálvame también están implicados en esta trama, sabiendo perfectamente el origen de la información que llegaba a sus manos. Las órdenes eran claras: conseguir lo más comprometedor, lo más escandaloso, lo que garantizara subir la audiencia y mantener a la audiencia enganchada al programa. Pero lo que nadie imaginaba es que, después de años de impunidad, esta red acabaría saliendo a la luz y que la caída sería brutal. La investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional destapó lo impensable. Desde 2009 hasta 2018, un policía accedió ilegalmente a información reservada, manipulando las bases de datos de la propia institución que debía proteger la privacidad de los ciudadanos. Pero no lo hacía por sentido de justicia ni por compromiso con la verdad. Lo hacía por dinero. A través de WhatsApp, llamadas y encuentros secretos, Gustavo González recibía esta información privilegiada y la utilizaba para alimentar el programa que durante años dictó la agenda del mundo del corazón en España. Recibía entre 4.000 y 18.000 euros mensuales, solo por sus colaboraciones en Sálvame. Pero eso no era suficiente. También vendía parte de esta información a revistas del Grupo Z, acumulando beneficios por encima de los 5.100 euros mensuales adicionales. Nombres de impacto se encuentran entre las víctimas de este entramado: Isabel Pantoja, Belén Esteban, Omar Montes, Aída Nizar, Kiko Rivera, todos expuestos sin saberlo a un espionaje mediático que vulneraba sus derechos más básicos. Pero la historia no termina aquí. Esto es solo el principio. Porque cuando el dinero y la fama se convierten en los motores de la televisión, los límites se desdibujan y los secretos más oscuros empiezan a salir a la luz. ¿Qué opinas de este entramado que ha escandalizado el mundo de la televisión? Comparte tu opinión en los comentarios y participa en el debate. Durante años, Sálvame fue el programa que dictaba las reglas del juego en el mundo del corazón. Lo que allí se decía se convertía en verdad absoluta. Las polémicas, los escándalos, las vidas de los famosos expuestas sin filtros. Era un espectáculo sin precedentes. Pero lo que nadie sospechaba era que muchas de esas exclusivas provenían de una fuente ilícita. Un entramado que ahora está en el centro de uno de los escándalos más oscuros de la televisión española. Gustavo González no era solo un paparazzi. Era el intermediario de un sistema de espionaje que filtraba datos privados de personajes públicos. Junto a él, Ángel Jesús Fernández Hita, un policía de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, accedía sin autorización a bases de datos confidenciales. Cada consulta, cada archivo abierto, cada nombre buscado en el sistema era un delito que se cometía con un propósito claro: vender información privilegiada a cambio de dinero. Lo más impactante es que esta trama no era un secreto dentro de la productora,
Según las investigaciones, directivos del programa sabían perfectamente de dónde provenían los datos que manejaban. No solo no lo cuestionaban, sino que daban órdenes específicas sobre qué tipo de información necesitaban. ¿El objetivo? Tener siempre en sus manos material comprometedor que pudiera desatar polémicas en televisión. Las pruebas reunidas por la Unidad de Asuntos Internos son abrumadoras. Conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, transferencias bancarias. La red estaba tan bien estructurada que durante casi una década funcionó sin ser descubierta. En una de las comunicaciones intervenidas, un directivo de Sálvame pregunta a Gustavo González por la situación legal de un invitado próximo al programa. ¿Tiene algo? ¿Algún marrón?, preguntaba. La respuesta llegaba en cuestión de horas. Antecedentes penales, denuncias, problemas con Hacienda. Todo estaba al alcance de los guionistas del programa antes de que el personaje pisara el plató. Las revelaciones han sacudido a los protagonistas de esta historia. Muchos de los famosos espiados han reaccionado con indignación. Isabel Pantoja, una de las más afectadas, habría visto cómo se filtraba información sobre sus problemas legales, sus detenciones e incluso datos relacionados con su familia. Omar Montes, por otro lado, habría sido víctima de una estrategia que buscaba desprestigiarlo ante la audiencia. Cuando su presencia en el programa era inminente, el equipo de producción solicitó detalles sobre sus antecedentes. Poco después, algunos de esos datos se mencionaron en directo, aunque sin mostrar documentos oficiales. La trama iba mucho más allá de la televisión. Gustavo González utilizó la información obtenida para vender exclusivas a revistas como Cuore y Rumore, ambas del Grupo Z. Según el auto judicial, estas publicaciones desconocían el origen ilícito de los datos. Pero eso no evitó que, durante años, se beneficiaran indirectamente de un negocio basado en la violación de la privacidad de decenas de personas. Mientras tanto, la fábrica de la tele, la productora detrás de Sálvame, acumulaba cifras astronómicas. Durante la época en que operó la red de espionaje, la empresa facturó cerca de 30 millones de euros al año, con beneficios que superaron los 50 millones en una década. Cada escándalo se traducía en audiencias millonarias. Cada dato confidencial filtrado garantizaba titulares que mantenían al programa en la cima. Pero todo imperio tiene un punto de quiebre, y el de Sálvame estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. La pregunta que ahora todos se hacen es clara: ¿quiénes sabían la verdad y hasta dónde llega la responsabilidad de los involucrados? Porque si algo queda claro en esta historia, es que las traiciones y los secretos no se detienen en un solo nombre. La verdad es más grande, más oscura y mucho más peligrosa de lo que nadie se atrevió a imaginar. El castillo de naipes de Sálvame estaba a punto de derrumbarse. Durante años, la maquinaria del programa había funcionado como un engranaje perfecto, donde cada información obtenida de manera ilícita se transformaba en contenido para la audiencia. Pero lo que parecía un negocio infalible comenzó a resquebrajarse en el momento en que la Policía Nacional puso su mirada en lo que realmente estaba sucediendo tras las cámaras. Fue en 2017 cuando la Unidad de Asuntos Internos detectó algo extraño. Un patrón repetitivo en el acceso a las bases de datos policiales les hizo sospechar que alguien estaba obteniendo información confidencial de manera sistemática. Las pesquisas comenzaron de inmediato, y lo que encontraron fue impactante. Un agente de la Policía Nacional estaba vendiendo datos de personajes públicos a un paparazzi con conexiones directas en televisión. El escándalo estalló cuando los investigadores comenzaron a rastrear las comunicaciones entre Gustavo González y el policía Ángel Jesús Fernández Gita. Las conversaciones de WhatsApp eran demoledoras. Mensajes con nombres de famosos, peticiones específicas de información, sumarios judiciales obtenidos en tiempo récord. La evidencia era irrefutable. Una de las conversaciones más reveladoras dejó claro cómo operaba la red. En un mensaje, González preguntaba directamente: «Necesito saber si, y es si, tiene antecedentes. ¿Va a salir en el programa y quieren saber si podemos apretar por ahí?» El policía respondía en cuestión de minutos: «Sí tiene. Te paso los detalles luego». Era un intercambio frío mecánico, pero lo más escalofriante era la naturalidad con la que se manejaban datos sensibles, sin importar la violación de la privacidad que esto representaba. El modus operandi era claro. Gustavo González filtraba la información al equipo de Sálvame,
y desde allí se decidía cómo usarla. A veces se mencionaban en plató de manera indirecta, sugiriendo que tenían información exclusiva sobre el invitado del día. Otras, los datos eran vendidos a revistas del corazón, asegurando una doble ganancia. Pero la red no solo afectaba a los famosos. También se accedió a información sobre testigos y personas involucradas en procesos judiciales. Uno de los casos más graves fue el de una mujer que había denunciado violencia de género. Sus datos fueron consultados sin justificación alguna, exponiéndola a un nivel de vulnerabilidad aterrador. A medida que la investigación avanzaba, la lista de afectados crecía. Isabel Pantoja, Belén Esteban, Omar Montes, Kiko Rivera, Alba Carrillo, Maite Zaldívar. Los nombres se acumulaban, y con ellos, la indignación de quienes descubrieron que su intimidad había sido violada. El modus operandi de la productora también quedó al descubierto. Los directores del programa sabían exactamente lo que hacían. En las conversaciones intervenidas se escuchan órdenes precisas. Necesitamos algo fuerte sobre SS. Si hay algo en los archivos policiales, hay que sacarlo. La complicidad era absoluta. No se trataba de un caso aislado, sino de una estrategia que se había mantenido durante casi una década. Cuando el escándalo se hizo público, las reacciones no tardaron en llegar. Los famosos afectados exigieron justicia, denunciando el uso de su información privada con fines de entretenimiento. Algunos, como Isabel Pantoja, decidieron tomar acciones legales inmediatas. Otros, como Kiko Rivera, expresaron su indignación en redes sociales, dejando claro que no estaban dispuestos a dejar esto en el olvido. Pero el golpe más fuerte estaba por venir. La cadena que emitía Sálvame, Mediaset, comenzó a tomar distancia del programa. Los anunciantes, temerosos de verse salpicados por el escándalo, empezaron a retirar su publicidad, y la imagen de la Fábrica de la Tele, productora responsable del show, se desplomó. La crisis era inminente, y por primera vez en años, el programa más polémico de la televisión española se tambaleaba al borde del abismo. El problema era que, cuando un gigante cae, lo hace arrastrando todo a su paso. Y lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre la historia de la prensa del corazón en España. El escándalo de Sálvame ya no podía ser ocultado. Lo que durante años había sido un secreto a voces dentro del mundo del corazón, ahora estaba en la portada de todos los medios. La investigación de la Policía Nacional había destapado la realidad más oscura del programa. La revelación de los nombres involucrados solo avivó la polémica. Gustavo González, Ángel Jesús Fernández Cita, María La Piedra, David Valdeperas, Isaac Pulido, Miguel Menaut, Victoria La Seca y la productora La Fábrica de la Tele estaban ahora en el ojo del huracán. La justicia tenía pruebas irrefutables y el proceso judicial contra ellos ya estaba en marcha. Los famosos afectados no tardaron en pronunciarse. Isabel Pantoja, quien ya había sufrido el acoso mediático en el pasado, se mostró devastada al descubrir que sus datos personales habían sido vendidos como si fueran mercancía barata. Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron acciones legales inmediatas, al igual que Belén Esteban, Omar Montes y Alba Carrillo. La indignación era absoluta, pero había algo aún más grave. Se había vulnerado información sobre menores de edad y víctimas de violencia de género. El auto judicial reveló que el policía involucrado había accedido a bases de datos que contenían denuncias por abusos, violencia de género y otros delitos de carácter extremadamente sensible. Y todo para alimentar el espectáculo televisivo que cada tarde mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron en críticas contra los responsables del programa. La gente exigía respuestas, justicia, consecuencias reales para los implicados. Y mientras tanto, en los pasillos de Mediaset, el pánico se apoderaba de los ejecutivos. La estrategia fue clara: desmarcarse de la polémica a toda costa. Pero era demasiado tarde. Los anunciantes comenzaron a retirar su publicidad, preocupados por el impacto negativo de verse vinculados a un escándalo de tales dimensiones. La Fábrica de la Tele estaba en caída libre. Uno de los momentos más reveladores
fue cuando se filtraron las conversaciones internas del equipo del programa. En ellas se podía ver cómo directores y productores daban órdenes directas para obtener información policial sobre los invitados del show. Si hay algo que lo saquen, necesitamos confirmar si tiene antecedentes antes del directo. Mira si está en alguna causa penal, eso nos vendría genial para meterle presión. Era la prueba definitiva de que no se trataba de algo esporádico, sino de un sistema estructurado, planificado y sostenido con dinero y poder. Pero lo que nadie esperaba era el silencio de algunos de los colaboradores más mediáticos del programa. Jorge Javier Vázquez, el rostro indiscutible de Sálvame, evitó pronunciarse sobre el escándalo. Su ausencia fue notoria, y muchos especularon que su distanciamiento era un intento de proteger su propia imagen. A medida que los días pasaban, las consecuencias del escándalo se volvían más devastadoras. El programa, que durante años había dominado las tardes de la televisión, estaba perdiendo credibilidad a pasos agigantados. Pero el golpe definitivo aún estaba por llegar, porque cuando la verdad empieza a salir a la luz, nada ni nadie puede detenerla. El imperio de Sálvame estaba colapsando. Lo que alguna vez fue el programa más visto de la televisión española, ahora se tambaleaba bajo el peso de sus propios pecados. Las denuncias, las pruebas irrefutables, los testimonios de los famosos afectados, todo estaba en su contra. Y cuando el escándalo alcanza un punto de no retorno, la caída es inevitable. Las oficinas de la fábrica de la tele se convirtieron en un campo de batalla. Los directivos intentaban desesperadamente contener el daño, pero las filtraciones internas y el desprestigio eran imparables. Mediaset, la cadena que durante años les dio su respaldo, comenzó a tomar medidas drásticas. Los rumores de cancelación se hicieron más fuertes y los anunciantes desaparecían uno a uno. Mientras tanto, en los juzgados, el proceso contra los imputados avanzaba. El juez encontró razones suficientes para continuar con la causa contra los 9 principales investigados, mientras que otros 8 quedaron fuera del procedimiento por falta de pruebas concluyentes. Pero la opinión pública ya había dictado sentencia. Los rostros más reconocidos del programa intentaron desmarcarse del escándalo. Jorge Javier Vázquez guardó silencio durante semanas, dejando claro que no quería verse involucrado en la debacle. Belén Esteban, quien había sido una de las estrellas del programa, se mostró indignada por haber sido víctima de la trama sin saberlo, pero había algo que quedaba en el aire. ¿Hasta qué punto las figuras más mediáticas del show desconocían lo que estaba ocurriendo entre bastidores? El escándalo también reveló una verdad incómoda sobre la televisión en España. El límite entre el entretenimiento y el abuso de poder era más difuso de lo que el público imaginaba. Durante años, Sálvame jugó con la intimidad de los famosos, destrozó reputaciones y manipuló la información para generar espectáculo. Pero esta vez, el juego había llegado demasiado lejos. Finalmente, el destino de Sálvame quedó sellado. El programa fue cancelado en 2023, marcando el fin de una era en la televisión. Lo que comenzó como un show de prensa rosa terminó hundido en la corrupción, la ilegalidad y el desprecio de la audiencia. Para muchos, fue un castigo merecido. Para otros, una muestra de hasta qué punto el hambre de poder y dinero puede corromper incluso a los imperios más grandes. Porque, cuando la verdad sale a la luz, no hay guión, ni audiencia, ni productora que pueda evitar el colapso. Así cayó Sálvame, del éxito absoluto al escándalo sin precedentes. Un final que ni el mejor de sus guionistas habría podido escribir. ¡Atención! No te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.